Presentamos un libro importante, uno de los libros fundamentales respecto al tema de la transición en España. Su título, La sombra de Franco en la transición. Su autor, Alfredo Grimaldos. Lo publicó en el año 2004, ampliando su contenido, incorporándole un capítulo nuevo, actualizando la investigación que hizo Alfredo Grimaldos, uno de los grandes periodistas de los años 90 y de las primeras décadas de los años 2000, y de esta actualización y ampliación se ha encargado Andreu García Rivera, periodista y amigo de Alfredo Grimaldos, además de abogado. Hoy estamos en el Ateneo y vamos a hablar con Andreu García Rivera. Yo conocí a Alfredo Grimaldos estudiando segundo de periodismo. Yo era García, Grimaldos, por tanto estábamos en la misma clase. Desde el principio establecimos una relación personal, política, ideológica muy fructífera, por lo menos de luego fue muy fructífera para mí. Es curioso, fíjate, que el día que nos conocimos, al acabar un examen de redacción, bueno, pues nos fuimos a tomar unos vinos y tal, y terminamos en el pub de la Vaquería, que estaba entonces en la calle Libertad. Pues esa misma noche los fascistas volaron el pub de la Vaquería. Quiero decir, la extrema derecha, los guerrilleros de Cristo Rey, volaron la Vaquería, justo habíamos salido 3/4 de hora antes. Es decir, que nuestra investigación luego a posteriori, sobre todo de Alfredo, sobre las bandas fascistas y su irrupción en la vida de Madrid, es una experiencia personal también. El mito que se ha construido sobre la transición es un mito que destruye cualquier concepción histórica real, es decir, es un mito que se construye sobre el silencio de lo que significó la dictadura fascista durante 40 años. Se construye sobre el silencio y el ocultamiento de que aquí ni más ni menos hubo una dictadura fascista. Pues todo ese silencio, se silencia todos esos 40 años de historia, se oculta la brutal represión de todos esos años, y para construir el mito de que un grupo de hombres buenos y sensatos, alejados por supuesto de cualquier trifulca política, se pusieron de acuerdo para dotarnos de un régimen democrático. Ese es el mito que se ha construido. Y ese mito empieza a destruirse intelectualmente con obras como las de Joan Garcés, Soberanos e Intervenidos, publicado el año 96, el libro de Joaquín Navarro, el juez Joaquín Navarro Esteban, 25 años sin Constitución, el 2003, y un año después, el 2004, el libro de Alfredo, La sombra de Franco en la transición, donde con una avalancha impresionante de datos nos demuestra cómo en definitiva la fachada del Estado burgués fue remozada, fue revocada, pero su encofrado, sus militares, sus policías, sus jueces, siguió siendo el mismo. Y eso está perfectamente reflejado. ¿Qué he hecho yo? Pues han pasado 20 años y mi ampliación ha sido de hechos sucedidos y conocidos con posterioridad al 2004. Por ejemplo, el último, el descubrimiento de Ignacio Fernández Guaza, el asesino de Arturo Ruiz, que ha estado en todo momento controlado, sabía la policía dónde estaba. Han seguido de alguna manera manteniendo su impunidad con todos los distintos regímenes de la transición. Y también he hecho una aportación de ampliación de la cronología de crímenes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las bandas armadas fascistas hasta el 31 de diciembre de 1983. Básicamente en eso consiste mi aportación, siguiendo desde luego las líneas maestras que estableció Alfredo. Andreu se ha actualizado con nuevos datos y bueno, es imprescindible. O sea, es un libro, he tenido la oportunidad ya de leerlo y yo creo que es de lo mejor que se ha publicado. Bueno, lo que hace, supongo que conoceríais a Alfredo Grimaldos, un periodista y una persona extraordinaria. Y bueno, lo que hace en este libro, lo que hizo hace 20 años, cogió la transición y le dio la vuelta, como un calcetín. Y aquí se empieza a, como ha dicho muy bien, a darle la vuelta como un calcetín en la narrativa de la transición, porque la narrativa de la transición, la narrativa política dominante, es una narrativa absolutamente ñoña, es absolutamente ahistórica.
Es decir, sobre la historia se impuso el silencio. Durante 40 años se ocultó la naturaleza, se ocultó, es decir, del régimen fascista. Yo ahí me voy, digamos, a la resolución de la ONU de 1945, donde dice: el régimen franquista, por su origen, por su estructura, por su forma de dominación y por su cooperación con las potencias del eje, se le puede definir que su naturaleza es fascista. Esa es la naturaleza que luego en la transición nos silencia. ¿Hay un cambio de una dictadura personal de Franco? En absoluto. Fue un régimen fascista que le fue muy útil a la burguesía y a la oligarquía financiera y terrateniente para la enorme acumulación de capital de los años 50 y 60. Luego ya evidentemente ese modelo autárquico no le servía y necesitaban homogenizarse con los gobiernos o los regímenes europeos. Pero eso es lo primero que hay que tener bien claro, y que por tanto, es decir, ese silencio sobre los 40 años construye el mito de la transición. El mito de la transición es olvidar la historia y fundarse en un silencio para mitificar un proceso que, si algo no fue pacífico y participativo. Y posteriormente, sobre el mito, vendrá el silencio.